Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Otra vez, vamos a empezar con nuestra clase de pruebas civiles de hoy, miércoles 14 de abril. En las sesiones pasadas estuvimos hablando de medios de pruebas como la confesión y el allanamiento, perdón, sí, como la confesión y un acto procesal como el allanamiento, y hoy vamos a comenzar con otro acto procesal que es el interrogatorio de parte, otro medio de prueba, perdón, otro medio de prueba que es el interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte está regulado en el Código General del Proceso a partir del artículo 198. Y si uno tuviera que hablar de la finalidad del interrogatorio de parte, es entrevistar a las partes, demandante y demandado, con miras a obtener una confesión de lo que ellos responden a las preguntas que se les va a hacer. El interrogatorio de parte surge o se da porque precisamente son los sujetos que están involucrados en el conflicto quienes tienen la mejor perspectiva y quienes tienen los datos y los hechos de lo que realmente ocurrió más frescos que cualquier persona. Y además de ello, como el interrogatorio de parte se hace bajo la gravedad de juramento, usted siempre le da credibilidad a lo que las personas dicen. Porque se supone que si las personas faltan a la verdad, que si se miente en ese interrogatorio de parte, eso constituye un delito. Entonces, a las personas siempre se les dice y se les hace la advertencia que deben responder el interrogatorio con la verdad y que en caso de faltar a ella, eso conlleva a una sanción de tipo penal. Con esa advertencia, con esa amenaza de cárcel, básicamente, se logra que usted le crea, que usted como juez le dé veracidad a lo que las personas dicen dentro de este interrogatorio de parte. Sin embargo, no tiene una veracidad plena, pues no es que palabra del Señor te alabamos, no, tampoco. Porque las cosas que obviamente falten a la verdad de manera lógica, clara, o en los casos en los cuales haya prueba documental, se prefiere la prueba documental sobre la prueba testimonial casi que en todos los eventos. Entonces, la idea es entrevistar a las partes, demandante y demandado, y obtener de ellos una confesión, o al menos obtener de ellos el conocimiento de los hechos que dieron lugar al conflicto. Esa es la idea del interrogatorio de parte. Si uno compara el interrogatorio de parte con el penal, es muy diferente. Una de las principales diferencias es que en penal el juez no puede preguntar. El juez se limita a las preguntas hechas por la fiscalía o por la defensa o por la víctima. En cambio, dentro del Código General del Proceso, se incluye con que el juez hace preguntas de manera exhaustiva, lo cual en mi experiencia personal me ha tocado que yo llevo las preguntas anotadas y que el juez hace un interrogatorio tan bueno que yo no tengo que preguntar nada. Preguntó todo lo que yo iba a preguntar. Cuando me dan la palabra, le digo, no, señor, no tengo nada que preguntar, porque ya él preguntó todo. Se puede solicitar el interrogatorio de parte en la contestación o en la demanda. Y también puede ser decretado este interrogatorio de parte de oficio.
y se utiliza casi siempre en los procesos declarativos. Ahí casi siempre vamos a utilizar interrogatorio de parte. Andrés, Profe, pero usted encuentra eso positivo, que en el civil el juez pueda preguntar en el interrogatorio de parte y en el penal no. a mí me parece que sí, porque al fin y al cabo el juez es el que va a tomar la decisión. Y los abogados hacen las preguntas, si no es de forma mañosa, al menos si las preguntas están dirigidas a hacer más fuerza en este punto que en aquel punto. No nos metamos por acá en este berenjenal, preguntemos de este lado, preguntemos de esta forma, ¿sí? Entonces, digamos que el interrogatorio solo por las partes se puede ir llevando hacia un sendero específico. En cambio, el juez puede preguntar sin esa maña, sin esa dirección específica, sino que puede preguntar de manera exhaustiva, como lo dice el código. Entonces, me parece a mí que si la idea del juez es que desentrañe la verdad y que conforme a lo que se logró demostrar tome una decisión, pues yo sí creo que es mejor que el juez pregunte a que no pregunte. Me parece pues a mí, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si queríamos saber ese detalle específico y nadie preguntó eso? Bien sea porque amañadamente no se preguntó ese punto o porque todos les pasó eso por la galleta. Y entonces el juez se quedó sin la posibilidad de conocer ese detalle específico. Entonces, yo creo que es mejor, en mi concepto, pues. Ya, listo, profe, muchas gracias. El problema es cuando el juez se las toma, pues, como si fuera el abogado de uno de los dos. Ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Porque la idea es que el juez le pregunte a los dos y que con eso construya su convencimiento. Pero si ya el juez va a empezar a actuar como abogado, entonces ahí sí ya nos pasamos es para otra orilla. ¿Listo? ¿Qué nos dice el Código General del Proceso al respecto de este medio de prueba? Entonces nos dice, el juez podrá de oficio, ya lo habíamos mencionado, o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes, demandante y demandado, a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio. Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales, cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no está facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Pilas con esto. Porque aquí me dice que el representante legal de una empresa tiene que absolver el interrogatorio y tiene que responder lo que se le pregunte. Que no puede salir con excusas de que, es que eso fue antes de que yo trabajara, es que eso lo hizo fulano, es que yo no sabía, es que dentro de mis... Nada de eso, usted tiene que absolver el interrogatorio enterito, usted tiene que saber lo que se le está preguntando. A mí me parece que la ley incluso se pasa un poco, porque la forma en la como está redactada, o sea, casi que obliga al representante legal a ser que omnisciente, estar presente en todo momento y en todo lugar. Porque mira, cuando una persona tenga varios representantes o mandatarios generales, cualquiera de ellos deberá concurrir para absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo. No, es que yo estuve nada más a partir del 2013 y eso ocurrió en el 2014, en el 2014 o en el 15. Nada, venga a ver. Sin que pueda invocar limitaciones de cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos. Pero ¿cómo así que yo no puedo decir que no me consta si yo no sé algo, si yo no lo vi, como que yo no puedo decir que no me consta?
Esas son las cosas que uno se queda como, hey, te estás como pasando un poquito. Que no está facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Básicamente usted tiene que responder y lo que no se lo sepa, pues entonces invénteselo, papá, porque tiene que responder. A mí me parece que ahí está como medio exagerado el asunto, porque creo yo que le están imponiendo una carga exagerada, sobre todo cuando me dice que no puedo decir que no me consta y no puedo invocar limitaciones de tiempo. Frente a esas dos, me parece que se le va un poco la mano al legislador. Pero bueno, así está. Para estos efectos, es responsabilidad del representarse informarse suficientemente. O sea que usted para absolver el interrogatorio tiene que saber, hermano. Tenés que saber cómo es que es el asunto. Tenés que haberte informado de todo. Porque no puedes salir con que yo no sabía, con que yo no estaba, con que eso fue antes de que me nombraran. Nada de eso sirve de excusa. Mm, Me parece extraño. Listo. Cuando se trate de incidentes y diligencias de entrega o secuestro de bienes, podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio de las partes y de los opositores que se encuentren presentes en relación con los hechos objeto del incidente o de la diligencia, aun cuando se hayan absuelto en otro proceso. ¿Qué significa esto? En algunos procesos, cuando se decreta la diligencia de secuestro de bienes, entonces uno debe ir hasta el lugar y secuestrar los bienes. Uno va con un secuestro y va con el juez o con una persona comisionada por el juez para realizar la diligencia de secuestro. Y dentro de esa diligencia se pueden oponer las personas diferentes a las partes o las partes mismas incluso. Entonces vamos a suponer que yo voy a una empresa y voy a secuestrar los bienes y enseres de la empresa. Puede aparecer un tercero y decir, hey, un momentico, usted no puede secuestrar esos bienes porque esos bienes no son de la empresa, esos bienes son míos. Como por ejemplo cuando uno deja un carro en consignación para que se lo vendan en un concesionario. ¿Qué hace eso? Que el carro usted lo pone en la vitrina del concesionario para que ellos lo vendan. Pero el carro es de quien es mío. Entonces, si van a secuestrar los bienes y enseres de ese concesionario, no pueden secuestrar mi carro, porque no es del concesionario, es mío. Nada, yo nada tengo que ver con las deudas del concesionario. Entonces, en ese tipo de eventos se puede oponer la persona y presentar un incidente de oposición al secuestro. Es decir, un momento, yo me opongo al secuestro porque el propietario soy yo, no son ellos, y se presentan las pruebas. En esa clase de diligencias de inventario se puede hacer un interrogatorio de parte, por ejemplo, para demostrar de quién son las propiedades, los bienes y enseres que se iban a secuestrar. Entonces, nos dice esto que ese interrogatorio se puede hacer incluso dentro de esta clase de diligencias que se presentan dentro de los procesos, como la diligencia de secuestro de bienes. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos menciona el código? Si se trata de terceros que no estuvieron presentes en la diligencia y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto que lo decrete quedará notificado en estrados, no admitirá recurso y en él se ordenará que las personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora señalados. La diligencia solo se suspenderá una vez que se hayan practicado las demás pruebas que fueren procedentes. Básicamente, yo no fui a la diligencia, pero yo le di poder a alguien para que se opusiera diciendo, hey, ese carro no es de automontaña, ese carro es de mi cliente Daniel Opera. Usted no puede secuestrar ese carro. El juez entonces puede decretar un interrogatorio a esa persona que se está oponiendo, pero como no fue, entonces lo que hace es que se decreta mediante auto
y dentro de ese mismo auto se le señala el día, la hora y la fecha en la que se va a absorber el interrogatorio. Y la audiencia sigue, se practican todas las otras pruebas que haya lugar dentro de la audiencia y se suspende hasta que se lleve a cabo ese interrogatorio que se va a hacer con posterioridad. ¿Listo? Siguiente, practicado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado, se reanudará la diligencia. En el segundo caso, se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor. El juez de oficio podrá decretar careos entre las partes. Esto es nuevo. Esto es algo novedoso dentro del Código General del Proceso. El careo es cuando usted puede poner a una parte frente a la otra y decirle, es cierto, ta, ta, ta. Ay, pues usted, ¿por qué está diciendo que eso era así? Generalmente cuando se hace el interrogatorio de parte y se va a interrogar al demandante y al demandado, cuando se está interrogando al demandado, sacan al demandante del juzgado. Le dicen que espere afuera. Su apoderado permanece, pero se saca la persona. Luego va en la otra, entonces el que estaba absolviendo el interrogatorio se va y entra el otro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no escuche ni las preguntas ni las respuestas y no vaya predispuesto a responder conforme a lo que se dijo o lo que no se dijo, sino para que el interrogatorio sea lo más natural posible. Pero eventualmente el juez puede decretar un careo en el cual usted pone a las dos partes de frente y entonces le dice, a ver, ¿cómo es esto? Y entonces usted, ¿por qué está diciendo lo otro? A mí, si bien yo considero que eso tiene su razón de ser, me parece que eso no es pertinente y que además fácilmente se vuelve eso una situación compleja de manejar por parte del juzgado. Mejor dicho, eso fácilmente se sale de madres. Porque en esa clase de careos es muy fácil que las personas se alteren y pasemos a mayores. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el juez es el garante de la seguridad y la disciplina de las personas dentro del proceso. Entonces, ¿qué pasa si en un proceso de divorcio usted decreta el careo y entonces llega un cónyuge y agarra a trompadas al otro? Mire qué fácil se volvió, es un problema. Y no podríamos decir que al generar esa situación en un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el juez está poniendo en riesgo a las partes. Joana, Profe, ¿me puedes repetir, por favor, la diferencia pues, de lo que estabas hablando entre careo y cuál era la otra palabra? ¿interrogatorio o qué? ¿Cómo así? No, entre careo y pues cuando, eh, es que como no escuché, entonces no sé la otra palabra que estaba diciendo. Pues es O que la es, diferencia entre esa de poner a las dos personas, pues lo que acabas de decir, o la otra de que sale la una, le preguntan y luego sale la eso otra. es el interrogatorio normal, o sea, la forma normal de practicar el interrogatorio es así. Mientras que uno está respondiendo, el otro está afuera, afuera de la sala de audiencias. Después sale este y entra el otro. Esa es la forma del interrogatorio normal, ¿sí? Generalmente es así. Algunas veces los jueces no hacen salir a las personas, sino que simplemente parece al frente y responda y el otro está ahí calladito. Y a mí muchas veces me ha tocado coger y controlar a las partes. Pero ¿cómo va a decir eso? Hey, cálmate, hombre, que no te están preguntando nada, quédate callado. Pero es que ¿cómo va a decir? No, es que eso es mentira. Y es uno tratando de amarrarlos. Ahora imagínese ponerlos frente a frente en un careo que es algo ya como retador. A mí no me gusta ni poquito pues el careo, o sea, no soy fan. Me parece que en una cultura como la colombiana
tan propensa a la violencia, me parece que es un riesgo innecesario. Porque el careo implica que las personas son racionales, conscientes y que no se van a ir a las manos, que simplemente van a discutir con argumentos. Pero la experiencia nos ha demostrado que en ciertos temas, sobre todo temas de ámbitos muy personales como el derecho de familia, que se tocan tantas susceptibilidades, puede ser para mí riesgoso. Y yo sí considero que en caso tal de que se generen lesiones por una situación de esas, habría una responsabilidad del Estado por parte del juez por poner a las personas en esa circunstancia. Es que lo que les digo, fácilmente se puede descontrolar eso. Yo recuerdo un caso que me contó mi papá una vez de un divorcio en el cual no hubo careo, pero él representaba a la señora. Y entonces estaban haciendo el interrogatorio de parte del señor. Y le están preguntando algo al señor y el señor responde cualquier cosa. Yo ni siquiera sé qué fue lo que preguntó el tipo, porque a todo el mundo se le olvidó qué era lo que estaba preguntando. Cuando la señora se sale de la ropa y dice a dale al marido, entonces se metió el abogado del señor y la señora le dio al abogado también. Y se metió mi papá, que era el abogado de la señora, y a él también le dieron. Y se metió el juez y también llevó el juez. Tuvieron que llamar 5 policías para controlar a esa señora, como una fiera. Todo el mundo llevó su pata, su puño, su mordisco de cuenta de la señora, salida de la ropa totalmente. Entonces, parece mentira, y es una historia de la vida real, ocurrió en los juzgados de familia de Medellín hace ya unos años. Estaba yo todavía en la universidad. Entonces, yo no soy fan de eso. Sin embargo, como una novedad, se introdujo en el Código General del Proceso la posibilidad del careo. Lo que les digo, yo no soy fan, no falta el que diga que sí, porque a mí me parece que eso fácilmente se sale de control y no me gusta ni poquito. Entonces, ¿en qué casos generalmente puede ocurrir este careo, teniendo en cuenta lo que acabaste de decir? De pronto derecho comercial, donde digamos que son cosas más técnicas, más que vamos a los números, donde no se mueven como tantas susceptibilidades como en el derecho de familia, por ejemplo, diría yo, sí, pero no sé, esa pregunta estaría mejor dirigida a un juez que haya decretado careos y que nos pudiera decir dentro de su experiencia dónde le funciona y dónde no le funciona. En todos los procesos que yo he llevado nunca se ha decretado un careo ni nunca lo he pedido. Por lo que les digo, no me gusta el careo ni poquito. No me convence. Yo prefiero interrogar al uno y luego interrogar al otro y decirle al juez, vea, ¿cómo va a decir este man esto y esto y esto y esto cuando vea, mire las pruebas, mire tal cosa? Y uno desestima las respuestas dadas. Pero mm, así no. Pero habrá también casos en los que sea la única opción. Sí, no por ello tendrá uno que cerrarse a esa circunstancia. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Continuemos entonces. El siguiente artículo, que es el artículo 199, nos dice el decreto del interrogatorio y dice lo siguiente. En el auto que decrete el interrogatorio se fijará fecha y hora para la audiencia y se ordenará la citación del absolvente, la persona que va a ser interrogada. Cuando se trate de personas que por enfermedad no puedan comparecer al despacho judicial, se le prevendrá para que permanezca en su habitación el día y la hora señalados. Y de ser el caso, el juez podrá autorizar la autorización de medios, la utilización, perdón, de medios tecnológicos. Entonces, por ejemplo, se podría llevar al hospital hoy en día que está tanta gente hospitalizada, un computador y mediante una llamada
realizar el interrogatorio, ¿sí? Esto antes del COVID, pues, porque hoy en día con el COVID todo se está haciendo de manera virtual, ¿cierto? Pero vamos a suponer que en 2 o 3 años ya desaparece esto y volvemos a la normalidad y volvemos a los juzgados y demás. Entonces, si una persona tiene algún problema, un quebranto de salud que le impide desplazarse, pues fácilmente, así como estamos ustedes y yo recibiendo esta clase hoy, se hace en línea sin ningún problema. Siempre y cuando la persona sí pueda hablar, obviamente, porque la persona llega, está intubada y en coma, pues ¿cuál interrogatorio va a absolver ahí, por Dios? Nada, ¿sí? Estamos diciendo que la persona obviamente sí puede, por su condición de salud, eh, responder. Y aquí me habla de un parágrafo que yo la verdad no entiendo muy bien por qué este parágrafo está aquí. Nos dice, cuando en un proceso sea parte quien ostente la condición de presidente de la República o de vicepresidente, la prueba se practicará en su despacho. Esto por razones de seguridad, pues. Lo que me sorprende es por qué esto está aquí y no en el Código Contencioso Administrativo o el de Procedimiento Administrativo. Lo único que se me ocurre es que estas personas, el presidente o el vicepresidente, estén siendo demandados o sean parte dentro de un proceso, pero no nada que tenga que ver con su calidad. Nada que tenga que ver con el Estado ni con su desempeño del cargo como presidente o vicepresidente, sino, por ejemplo, que lo están demandando los hijos por alimentos. Es la único que se me ocurre para que eso esté ahí. Entonces, en esos dos casos, se librará el interrogatorio en el despacho del presidente o del vicepresidente en Bogotá. También lo que llama la atención es que si esa es la idea, si lo que yo estoy diciendo es cierto, de que es cuando estas personas sean demandadas por cosas diferentes a su cargo, porque en ese caso sería competencia de lo contencioso administrativo, porque solamente ellos. O sea, tenemos claro que el presidente y el vicepresidente pues son figuras muy importantes dentro del gobierno y que puede incluso convertirse en un riesgo de seguridad que desplazar al presidente hasta los juzgados para que resuelva un interrogatorio. Pero y lo mismo no ocurre, por ejemplo, con el fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación, congresistas, no cuando están siendo demandados en razón de su cargo o están demandando en razón de su cargo, sino cuando están haciéndolo por fuera. Lo que le digo, una demanda por alimentos de los hijos. Entonces ahí me parece que queda, o sea, que le queda como faltando algo y que hable así o de autoridades que por su cargo o rango se constituyen un riesgo la movilidad o cualquier cosa así, porque aquí únicamente y me hablan de manera taxativa del presidente y del vicepresidente. Quiere decir que cualquier otra persona, ministros, magistrados de las altas cortes, congresistas, fiscal, procurador, registrador nacional, todos esos sí pueden asistir al juzgado y deben hacerlo eh, sin ningún problema. Me genera ahí a mí pues esa duda cuando uno lo lee, pero bueno. Citación de la parte de interrogatorio. El auto que decrete el interrogatorio de parte extraprocesal se notificará a esta personalmente. El del interrogatorio en el curso del proceso se notificará en estrados o por estado, según el caso. Esto nos da a entender entonces que puede haber también interrogatorios extraprocesales, que ya lo habíamos mencionado antes, cuando nosotros necesitamos por alguna condición especial, por alguna circunstancia especial, practicar el interrogatorio antes de interponer la demanda y antes de que inicie el proceso. Entonces ese es el interrogatorio extraprocesal, que se le notifica personalmente al sujeto que lo debe librar y para esa notificación personal entonces hoy en día tendríamos que tener en cuenta lo que está estipulado en el decreto 806 de 2020, ¿sí? Porque ¿cómo es la
notificación personal según el Código General del Proceso. Para hacer una notificación personal, yo tengo que, según el Código General del Proceso, artículo 291, si no estoy mal, enviar primero una citación al domicilio de la persona que voy a notificar, con la información del juzgado al que debe comparecer. Lo cito para que se notifique personalmente. Una vez que le ha sido entregado y que tengo prueba de que le fue entregado esa constancia que se envía por correo certificado, a la persona se le dan 5, 10 o 30 días para que vaya al juzgado. 5 días si vive en el mismo municipio, 10 días si vive en un municipio diferente o 30 días si vive en el extranjero, para que vaya al juzgado a notificarse. Entonces yo le digo a la persona, Andrés Monsalve, usted está siendo citado a librar un interrogatorio de parte en el juzgado tal. Dependiendo de dónde quede el juzgado y de dónde vive Andrés, yo calculo si tiene 5 días, 10 días o 30 días para ir al juzgado. ¿Qué pasa si la persona va? Se le hace firmar un acta de notificación y queda notificado de la providencia. ¿Qué pasa si la persona no va? Entonces es necesario realizar una notificación por aviso. Es decir, le envío al domicilio otra comunicación, pero esta vez le doy la advertencia de que usted se entiende notificado al día siguiente de haber sido entregada la notificación, el aviso. Por cuestiones del COVID, el gobierno nacional sacó el decreto 806 de 2020, el cual tiene vigencia por 2 años. El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y estará vigente durante los 2 años siguientes, o sea que hasta el 4 de junio de 2022 se aplica este decreto y de pronto se pueden extender algunas o todas las cosas que dice acá. Dentro del contenido de este, usted encuentra que también se cambia la notificación personal. Mírelo aquí, numeral octavo. Y dice que las notificaciones que deban hacerse personalmente, como esta para citarlo al interrogatorio de parte, también pueden hacerse con el envío de la providencia, en este caso la citación a interrogatorio, como mensaje de datos a la dirección electrónica que suministre el interesado en notificar, o sea, a la dirección que usted que va a notificar dijo. La notificación aquí en el amarillo se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Quiere decir que si yo le envío el mensaje hoy, miércoles 14, transcurridos 2 días, es decir, jueves y viernes, a partir del lunes la persona ya está notificado de que debe rendir un interrogatorio. Entonces, este artículo octavo del decreto 806 entra a modificar por ahora lo respectivo a el artículo 201 cuando nos menciona que se debe notificar personalmente el interrogatorio extraprocesal. Ojo, extraprocesal. Porque si el interrogatorio se da dentro del curso del proceso, ya hay demanda y ya hay contestación, se notificará entonces por estrados o por estados, según sea el caso, según si el decreto del interrogatorio se dio por escrito, entonces se notifica por estados, o si se dio dentro de la audiencia, caso en el cual entonces se notifica por estrados. ¿Listo? Siguiente punto, traslado a la parte
perdón, traslado de la parte a la sede del juzgado. Cuando la parte citada resida en un lugar distinto a la sede del juzgado, el juez dispondrá que quien haya solicitado la prueba consigne dentro de la ejecutoria del auto el valor que el juez señale para los gastos de transporte y permanencia, o sea que hay que darle alojamiento y comida, salvo que la audiencia pueda realizarse por videoconferencia, teleconferencia o se encuentre en una de las eventuales que permiten comisionar. O sea que si la persona está en otro sitio o usted lo atiende por videoconferencia o teleconferencia, o le paga los tiquetes y el hospedaje y la alimentación a la persona, el que pide la prueba. Entonces, punto interesante. Este tipo de cosas son las ventajas que nos dio la virtualidad, porque los jueces eran altamente reacios, y no solo los jueces, los abogados también, a utilizar medios tecnológicos como por ejemplo estos, una videollamada, una conferencia como esta. Totalmente reacios a utilizarlos. Los jueces preferían comisionar a otro juez en ese municipio, en ese lugar donde estuviera la persona, antes que hacer una videollamada. Toda la vida. De las cosas buenas que nos dejó el COVID es que como nos obligó a todos a utilizar la tecnología, nos dio en la cara y nos dijo, ¿la utilizás o la utilizás? Le demostró a la gente que sí se puede, que es fácil, que lo único que hay que tener son unos medios de comunicación adecuados y más o menos una coordinación para decir, vea, conectes en este link, en esta aplicación, debe tener un celular o un portátil o algo así, o acceso electrónico. Es más, en el mismo decreto 806 se dice que si la persona no tiene el acceso a medios de comunicación o de telecomunicación, le puede pedir a las autoridades municipales como a la personería o a la alcaldía que le presten medios de comunicación de manera gratuita para absolver este tipo de cosas. Entonces, de las cosas buenas que nos dejó el COVID es que yo creo, pero falta ver, que ya hoy en día más fácil un juez decreta una videoconferencia para librar un interrogatorio de parte a una comisión a otro juez que interrogue. Porque ya nos dimos cuenta de que esto sí se puede hacer y que funciona. Hombre, que es que a mí no me gusta, que es que fue, que sí, pero se puede. Y es relativamente sencillo. ¿Listo? Pero cada caso habrá que analizarlo puntualmente. Entonces, ¿se puede hacer por videoconferencia? Sí. O si no, ya sabe que toca o comisionar al juez del sitio donde está la persona o pagarle a la persona el desplazamiento para que venga y libre el interrogatorio. ¿Listo? Requisitos del interrogatorio de parte. Artículo 202. Nos dice el Código General del Proceso. El interrogatorio será oral. Primer punto. Porque dice oral, punto. No dice nada más. O sea que la idea del interrogatorio es que se responda de manera oral, salvo que haya una cuestión, como que la persona no pueda hablar, por ejemplo. Entonces, en ese caso tendrá que resolverse por escrito, pero la idea es que se responda de manera oral. Esa es la idea del asunto. El peticionario podrá formular las preguntas por escrito en pliego abierto o cerrado, que podrá acompañar al memorial en que pida la prueba, presentarlo o sustituirlo antes del día señalado para la audiencia. Si el pliego está cerrado, el juez lo abrirá al iniciarse la diligencia. Entonces, el que pide la prueba puede
En el acto en el que pide la prueba, adjuntar por escrito las preguntas en un sobre sellado o abiertas para que cualquier persona las vea. Pero las respuestas se hacen en audiencia oral, no por escrito. Las preguntas sí se pueden hacer por escrito, las respuestas no. Y el día de la audiencia se le leen las preguntas y la persona tiene que ir respondiendo. O dentro de la audiencia se hacen las preguntas de manera oral. No es un requisito hacerlas por escrito. Es más, yo podría decir que el 99% de los abogados prefiere hacerlas de manera oral en la audiencia. Porque el problema de la pregunta escrita es que yo hago las preguntas, pero yo no las puedo modificar a la mitad del camino. Mire que dice que yo las puedo presentar o sustituir las preguntas hasta antes de que inicie la audiencia, pero una vez iniciada ya no. En cambio, cuando yo estoy haciendo las preguntas de manera oral, yo sí puedo ir cambiando las preguntas dependiendo de las respuestas que me dé. Entonces yo puedo irle haciendo preguntas diferentes, cambiándola, dejando de preguntar esto y más bien preguntar aquello, dependiendo de las respuestas que me vaya dando la persona. Entonces, la gran mayoría de los abogados prefieren formular las preguntas dentro de la audiencia, que es lo que hemos visto 1.000 millones de veces en las películas gringas cuando muestran un juicio y le dicen a alguien, bueno, entonces el acusado, por favor, pase aquí al estrado y lo ponen ahí a jurar con la mano izquierda sobre la Biblia. Juro que digo la verdad, nada más que la verdad. En Colombia no se jura sobre la Biblia, simplemente se le dicen que si promete decir toda la verdad y nada más, ¿ya? Porque en Estados Unidos usted jura sobre la Biblia o si no es creyente sobre la Constitución, ¿ya? Que va y se la pone un policía así, y usted pone la mano y dice, juro decir la verdad y nada más que la verdad y toda la verdad, ¿sí? Aquí se le hace la advertencia y se le dice que promete. Pero eso es la escena que hemos visto pues infinidad de veces en películas y se para ahí mismo el abogado porque no hacen las preguntas sentados, sino que se paran y se encachacan y empiezan a caminar. El día 23 de mayo del 82 se encontraba usted en tal cosa, ¿eso es cierto? Y empiezan a hacerle preguntas ahí, ¿sí o no? Y empiezan los manes ahí a gaguear y lo cogen y el otro, velo, ve, objeto, la pregunta, no, que todos hemos visto esa escena en alguna película. Así son. Lo que pasa es que en Colombia son menos histriónicas, ¿sí? Porque las partes están sentaditos. Usted está sentadito, usted no se para ahí, se arregla la corbata, empieza a caminar, no, no. Usted sentadito en su escritorio y usted tiene un micrófono así como este que yo tengo aquí y entonces usted lo prende, le alumbra un circulito ahí rojo o verde y entonces usted ya puede hablar. Pero es básicamente igual. ¿Listo? Generalmente se hace de esa forma. Si el absolvente concurre a la audiencia durante el interrogatorio, la parte que solicita la prueba podrá sustituir o completar el pliego que haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente. Lo que les digo, generalmente la gente hace preguntas verbales. El interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas, pero el juez podrá adicionarlo con las que estime convenientes. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, o sea, que sean impertinentes. Las que no sean claras y precisas. Las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en un interrogatorio anterior. Las que sean inconducentes, o sea, que no logren demostrar nada, que no sirvan para nada. Y las que sean manifiestamente superfluas.
que es una pregunta superflua. Silverio, Silvas a responder, ¿está haciendo mucho calor o mucho frío? Está haciendo calor, profe. Y no falta el que diga, no, hijo de puta, yo vivo aquí en Santa Elena y me estoy muriendo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Eso qué? Eso es una apreciación ahí pendeja. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Eso no tiene nada que ver con el conflicto. ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está el conflicto jurídico? Nada, ahí estás preguntando. Sí, estamos perdiendo el tiempo. Subjetivamente. Exactamente, y eso no sirve para nada. Entonces eso es para perder el tiempo. Esas son las preguntas que uno hace ahí como para romper el hielo con alguien, como está haciendo de calor últimamente, pero ahí como para romper el hielo, pero en un juzgado no, en el juzgado es a lo que vinimos y ya, nada de preguntar pendejadas. ¿Me regala la hora? No, 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 no. Nada de eso, es a lo que vinimos, tan. Y se eliminan las preguntas que sean inconducentes, o sea, que no lleven a demostrar nada, las que sean impertinentes, que no tengan nada que ver con el conflicto, las que no sean claras y precisas y las superfluas. Sin embargo, Profe, te dígame, pregunto algo. Entonces, ¿estas preguntas son anuladas y el abogado las puede replantear o ya quedan anuladas y de las 20 va bajando a 10, a 11 en la medida en que no, el se juez le puede vaya diciendo? replantear, se puede replantear. Ok, gracias. Se puede replantear porque si usted le anulan la pregunta, usted no la ha hecho. Entonces no es que le digan, ah, te gastaste una, ya no podés, 19, ah. No, 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 porque la idea tampoco es esa, ¿sí? ¿Por qué existe el límite? Para que no nos quedemos toda la vida ahí, hermano. Es para eso. Porque la experiencia nos ha demostrado, específicamente en el penal, que hay algunas veces pues que eso sí se sale de madres, hermano. Entonces uno a veces escucha, es que después de 9 horas de interrogatorio, uno dice, pero ¿cómo que 9 horas de interrogatorio? No jodas, hombre. ¿Cómo que 9 horas de interrogatorio? Pues ese man estaba narrando el Nuevo Testamento, ¿o qué? Ya a las 3 horas no hay sujeto. No, pues es que después de media hora que le estén a usted preguntando cosas, ya que va. O sea, pero ¿qué es tanto lo que se le puede preguntar ahí? Entonces eso se vuelve es más bien en como pues en una conversación como de cafetería, ok. Pues digo yo, no falta el penalista que diga, ay, no, ¿qué está diciendo este profesor? Ay, no, no, no. Sí, sinceramente a mí me parece absurdo. Tan absurdo me parece, y estaban de acuerdo conmigo los civilistas, que en el Código General del Proceso se limitó a 20 para evitar esas cosas tan absurdas. Es para obligar a los abogados a que lleguen al punto de manera concisa y clara y precisa. Tin. Es más, se utilizan esos verbos que acabé de decir. Pero sin embargo, si hicieran falta preguntas, el juez las puede adicionar, él. Venga, entonces, responda, ta, 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 ta. Lo Doctor, cual una hace, pregunta. dígame, Y si quedan faltando preguntas, porque lo determina la parte le puede solicitar, señoría, me quedó faltando una preguntita, ¿usted me permite? No. sí, 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 claro, 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 porque al fin y al cabo el juez es el director del proceso. Y Ah, no, ya. uno no puede decir, no, pero es que mire que eso es un prevaricato, porque dice, no, porque es que el juez la puede formular él. Él Ah, tiene la potestad de formular la pregunta. A ver, ¿qué fue lo que le faltó? Entonces no la formule usted, no que la formulo yo. Entonces es una ridiculez. Entonces, ¿qué se hace? El juez es el director del proceso. Entonces, el juez como director del proceso puede decidir si le concede para que usted la pregunte o si la hace él. O si le dice, no, 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 ya no más, ya, fue suficiente. Para mí es suficiente, no más. ya. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Y no es que tienen que ser 20. O sea, que usted dice, ay, marica, ¿de dónde le voy a preguntar yo 20 cosas a este man? No, usted le puede hacer 2 preguntas y ya. Una sola pregunta y ya. 5, 10, 15, no tienen que ser exactamente 20. Pueden ser X, el número que usted ponga. Lo ideal es que sean pocas. Yo creo que en lo conciso, en lo pequeño está ahí, es más fácil. Pero habrá, pues, hombres, circunstancias que ameritarán más preguntas, ¿cierto? Las partes podrán objetar las preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente, lo que otra vez hemos visto en las películas.
¿Sí o no? Que está el man preguntando. Y entonces usted tal cosa. Objeto, señor juez, objeción, porque es que tal y tal. ¿Sí? Todos lo hemos visto. Lo mismo ocurre. Señor juez, objeto de la pregunta por, y entonces usted dice superflua, por inconducente, por impertinente, por lo que sea. Y el juez le dice, no tiene que contestar esa pregunta o reformule, hágame el favor porque no, eso no se puede preguntar. ¿Sí? O le puede decir a uno, ¿usted qué es lo que pretende con esa pregunta? ¿A dónde va? Porque la veo totalmente impertinente. Entonces, si el juez no la excluye, la parte lo puede excluir también. Y decir, un momentico, señor juez, pero al final es el juez el que decide si la pregunta se mantiene o no se mantiene. Siempre es el juez como director del proceso quien tiene la decisión al respecto. Lo que hemos visto en las películas, todos los hemos visto. El que me diga que no, está diciendo mentiras, pues, porque hasta en el Chavo del 8 hay un capítulo en el que le hacen preguntas al Chavo porque atropelló el gato de Kiko. Todos hemos visto eso, ¿sí o no? No, Eso no es cierto. Busque en YouTube, hágame el favor. El juicio del Chavo del 8 y se da cuenta que al Chavo del 8 le hacen un juicio y hacen preguntas y toda la cosa. Tal profe, no cual. le vaya a enseñar eso a su hija que vea esas pendejadas. Oiga, este man, eso sí es lo que estudia, televisión de calidad. Papá, la voy a poner a ver esas pelles de telenovelas que dan ahora. No, hombre. Chavo del 8, vean. Material, hombre, pero, una belleza. Divino. Inmortal. Profe, y dura Inmortal. 41 minutos el capítulo. ¿Ah, vio? Ya lo buscaron. Ahí está. Y es muy Hombre, bueno, profe, por recomendado. Dios, claro. Vale, por Dios. Recomiendo Oficio. mucho. Espere la pregunta en el próximo examen sobre el juicio del Chavo del 8. Yo veré. Listo. Ahí está. En este evento, ¿en cuál evento? En el evento de que las partes objeten la pregunta, el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá. O sea, usted dice, señor juez, objeto por inconducencia de la pregunta. Nada más. Y el juez resuelve si la mantiene o si no la mantiene. Y la decisión no es susceptible de recurso. Nada que apelo, ni que repongo, ni que nada. El juez decide y punto. No fuimos. Y ya, no hay lugar a nada. La mayoría de las veces lo que hace la persona es le dice, bueno, permítame reformularlo o venga, yo le explico por qué razón o qué es lo que se pretende con esto y se puede mirar, pero al final es el juez el que decide si la pregunta se mantiene o se va. ¿Listo? Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin juramento. O sea que usted ahí sí puede decir mentiras, básicamente lo que nos está diciendo el código. Con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas. Porque como existe la prohibición de autoincriminación, yo me puedo quedar callado, ¿sí? Pues yo no voy a ser tan burro de meterme en yo mismo en camisa de 11 varas. Sí, yo lo maté. No voy a hacer eso, ¿cierto? Entonces yo me puedo quedar callado. Y por último, nos dice este artículo que cada pregunta deberá referirse a un solo hecho. Si contiene varios, el juez la dividirá de modo que la respuesta se dé por separado en relación con cada uno de ellos. Y la división se tendrá en cuenta para los efectos del límite de preguntas, porque como ya nos conocemos las caras, no falta el que diga, viene una pregunta y se demora 3 horas formulándola. Entonces el juez dice, momentico, que eso no es una sola pregunta, porque cada pregunta va encaminada a responderse sobre un hecho. Si son varias cosas las que se están preguntando en una sola pregunta, se divide y entonces ahí sí se le restan preguntas, porque ya ahí empezamos a ver las mañas
empezando a trabajar con que, son 20. Y yo presenté 20, sí, pero en cada una de esas estás preguntando 5 y 6 cosas. Entonces, para evitar esas clases de mañas, se dice eso, de que el juez la divide. Pero en la práctica, ¿cómo se da esto? Generalmente no se es tan estricto con el número de preguntas, muchachos. O sea, en lo que yo he litigado y en las audiencias en las que yo he estado, digamos que no es que nadie esté tan pendiente como, 1, hágale pues, 2, va, 3. No, eso generalmente no ocurre. Digamos que el juez sí puede ir llevando la cuenta de las preguntas, pero no es tan marcado el asunto, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la idea del interrogatorio? Tratar de preguntarle a las personas a ver si con ellos podemos obtener la verdad o al menos obtener el convencimiento frente a un hecho específico. Y cuando nos ponemos a fijarnos más en la forma, en cuántas preguntas están haciendo, en ese tipo de cosas muchas veces se pierde el foco, se pierde la atención y estamos más pendientes de cuántas preguntas son que del contenido de la respuesta y de la misma pregunta. Entonces, lo que la experiencia me ha mostrado a mí es que no se es tan estricto, que se pueden de pronto hacer unas cuantas más, unas cuantas menos, pero que nadie está tan pendiente de eso. Lo que sí estamos pendientes es del contenido de la pregunta y del contenido de la respuesta. De eso sí estamos más pendientes. Y todas están siendo grabadas. En la sala de audiencias, cuando usted prende el micrófono, empieza la grabación y algunas salas de audiencia tienen unas cámaras automáticas que cuando usted habla en el micrófono, así como ocurre aquí, que va saltando dependiendo de quién esté hablando, lo mismo pasa, la cámara va enfocando al micrófono que está activo. Entonces se mira a la persona, se mira a la persona que responde, al que hace la pregunta y así sucesivamente. Entonces lo que les digo, las preguntas están grabadas, pero generalmente no se es tan estricto con eso para no perder el foco. ¿Quiere decir que yo de pronto podría hacer 21 preguntas, 22 preguntas? Sí, es posible. Puede que el juez sí sea súper estricto y me diga que no, también. Pero nada, o sea, no está mal hacer menos o de pronto uno hacer una pregunta adicional o algo, incluso pedir el permiso. ¿Me permite, señor juez, yo hago una pregunta adicional? Puede que le digan que sí o puede que le digan que no. Generalmente eso no es tan estricto. Se mira más el contenido de la pregunta y la calidad de la respuesta. Sobre eso es sobre lo que se está poniendo la atención, no en cuántas preguntas van. Pero sirve. Las preguntas podrán ser o no asertivas. ¿Qué es una pregunta asertiva? Una pregunta de sí o no. Quiere decir que yo le puedo decir, Juan Carlos, sírvase responder sí o no si tal y tal cosa. Y lo único que usted puede decir es sí o lo único que puede decir es no, punto, no puede decir nada. O yo le puedo hacer preguntas abiertas. Cuénteme, señor Juan Carlos, ¿cuál fue el motivo de la discusión con ta? A ver, lo que pasó es que esto y esto y esto y esto. La idea es que sea conciso, pues, no que empiece ahí a narrarnos una historia y nos deje ahí 2 años. Una cosa concisa. Entonces, ¿se pueden hacer preguntas abiertas? Sí. ¿Se pueden hacer preguntas asertivas? Sí. Lo que no se pueden hacer son preguntas capciosas, inconducentes, impertinentes. Esa clase de preguntas no se admiten. ¿Listo? Las preguntas capciosas son las preguntas que se hacen para hacer incurrir a la persona en error. O las preguntas sugestivas. Cuando yo le digo, Juan Carlos, ¿cierto que sí usted hizo tal cosa? ¿Cierto que usted no hizo? Pues yo ya le estoy diciendo la respuesta. Y además le digo, ¿cierto que usted no hizo la... Le estás diciendo que responder. A eso es lo que ahí mismo o lo objeta el juez o usted como contraparte, usted no puede estar dormido preguntando, ahí va en la cuánto, en la cuarta. No, usted tiene que... ¡Ey, un momentico! Espérese, le está diciendo al testigo que responder, al interrogado que responder. Venga a ver, hágame un favor.
¿Sí? De eso es de lo que hay que estar pendiente, porque la persona no puede utilizar las señas, gestos ni nada para simplemente preguntar y nos fuimos. Y sobre todo hay que tener más cuidado si no hay esos elementos de grabación, porque en algunas salas de audiencia solamente se graba el audio, no se graba video, y eso es muy importante, porque si yo le digo, ¿es verdad sí o no que usted conoce a la persona tal? Eso no va a quedar en la grabación de video, entonces hay que estar pilas para eso, porque la persona le está diciendo a la persona cómo responder, o lo puede estar llevando incluso inconscientemente. ¿Sí? La forma como se narran las preguntas también puede influir en la respuesta, entonces hay que estar pendiente de eso. Joana, Por ejemplo, en penal, pues yo he escuchado a veces en juicios que sí hacen espéreme que este no tipo escucho de... nada. Listo, ahora sí, hábleme. Profe, en penal sí se pueden hacer este tipo de preguntas. Yo he escuchado en juicios, en bastantes, donde hacen este tipo de preguntas. Cierto que sí, tal cosa, Específicas, sí, preguntas sugestivas. sí. Y eso es, por ejemplo, cuando en particular, pues ya la misma persona ha declarado, entonces como que vuelven y le preguntan sobre lo mismo. ¿Cierto que usted, pues, como para que verifique o, no sé, como ese mismo hecho, pero sobre algo que esa misma persona ya había declarado antes? A ver, pero Yo lo he escuchado es que el en problema es que en varios. penal me mataste porque como yo no soy penalista, no te puedo decir que sí ni que no. Ah, En bueno. civil, no. Usted sí le puede preguntar, ¿es cierto sí o no que usted hizo tal cosa? Porque yo sí le puedo decir, ¿es cierto sí o no? Yo no le estoy diciendo cómo responder. Ah, ya, Y ya. que después de la respuesta que diga, no, 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 eso no es cierto. Entonces, ¿usted por qué dijo tal y tal cosa según en otra audiencia? O, por ejemplo, ¿sabe cuándo es muy común eso? Cuando se hace por accidentes de tránsito, que en la audiencia de tránsito a las personas también los interrogan y les cuentan y usted puede hacer trasladar esa prueba. Entonces usted dice, un momento, entonces, ¿por qué dice aquí en la audiencia Ajá. en la inspección de tránsito que usted sí vio tal cosa y usted aquí me está diciendo que no? Sí, así lo he visto como ese tipo de preguntas para eso. Entonces ahí Ujú. sí, porque es que ahí yo no le estoy sugiriendo a la persona la respuesta, sino que lo estoy confrontando con otra prueba. Eso sí se puede, ¿cierto? Eso sí está bien. Y de hecho es muy común, pero es muy común cuando existen esas otras pruebas que dan lugar a esto, porque si esas pruebas no existen, pues jodido, ¿cierto? Pero sí, sí se puede. De esa manera sí, de esa manera sí. Bueno, profe, gracias. Y por último, en el día de hoy vamos a mirar el artículo 203 que nos habla sobre la práctica del interrogatorio. Por cierto, aquí viendo en WhatsApp, me acaban de decir que murió el profesor Guillermo Montoya. Eh, Ahí quería yo hacer como la pausa para al menos nombrar al profe Guillermo, fue profesor mío en la maestría en EAFID, un sabio, un monstruo del derecho. La profesora Marta fue esposa de él, Marta Montoya, profesora de la Universidad de Envigado. Ellos se separaron, pero tenían muy buena relación. Incluso ellos eran autores de libros juntos. Estamos hablando de este señor, el que hizo este libro, Guillermo Montoya. Y Marta era la esposa del Guillermo Montoya Pérez. Acaban de poner ahí en un grupo de la Universidad de Medellín, porque él fue profesor de la Universidad de Envigado, de la Universidad de Medellín, de la Universidad de Antioquia y actualmente era profesor de tiempo completo en la Universidad de AFIT. Allá tuve la dicha de recibir clase con él.
porque era una cuchilla, pero un sabio, un señor profesor. ¡Ea! Espectacular. Mejor dicho, de coger balcón. Un maestro, pero calidoso. Que por cierto me llamó mucho la atención porque los que hayan visto clase conmigo presencial recordarán que yo siempre llevo Hola. los marcadores de miles de colores para rayar. Y me llamó mucho la atención de que justo él también tenía esa misma manía. Llevaba una cartuchera así llena de marcadores de todos los colores para ir rayando con diferentes colores y poder resaltar dentro del tablero diferentes ideas con diferentes colores. Entonces La quería hacer profesora Marta esa... Montoya también hace lo mismo. Profe, Ujú. pero eso no es una manía, eso es una muy buena técnica. Y yo Sí, lo felicito a propósito, porque cuando tuve con usted clase presencial no aprendía demasiado y no, también bregaba a cambiar los colores de los lapiceros para hacer los cuadritos. Ah, muchas gracias. Pues eso le digo que uno va cogiendo como las cosas buenas de las personas que conoce, porque yo digo que de todas las personas usted le puede aprender algo, de todas las personas se puede aprender y tomar algo para uno mejorar. Y por ejemplo, al profe Guillermo, ese fue una de las cosas que me llamó la atención. No digo que se la aprendí porque casualmente se dio eso, pero sí le quisiera yo aprender la claridad en su explicación y su gana por estudiar. Y quería yo hacer como esa pausa pues en este momento porque comparten pues esa triste noticia justo aquí a la mitad de la clase. Entonces como que quede pues ahí como un homenaje en la mitad de la clase al profe Guillermo, que esté en paz allá donde esté. Continuemos. Artículo 203 del Código General del Proceso. Práctica del interrogatorio. Antes de iniciarse el interrogatorio, se recibirá al interrogado juramento de no faltar a la verdad. Como esto empezó a generar problemas porque hay religiones que prohíben jurar, entonces se cambia lo de juramento por promesa. Y básicamente todos los jueces ya no le piden a usted jurar, decir la verdad, sino que promete decir la verdad. Y obviamente se le informa de que si falta la verdad, eso tiene unas consecuencias de tipo penal. ¿Listo? En la audiencia también podrán interrogar los litisconsortes facultativos del interrogado. O sea que se puede interrogar a todo el mundo, pues. Y ellos también pueden hacer preguntas. El interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia, debidamente informado sobre los hechos de la materia. Ya sabemos que hoy en día no es necesario la concurrencia personal por cuestiones del COVID, entonces se hace de manera virtual, pero la persona debe estar pues ahí en los medios de telecomunicación que se utilicen para la audiencia en específico. Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta, el juez le dará las explicaciones a que hubiere lugar. Y esto es muy importante cuando van a interrogar al cliente de nosotros, que uno le debe explicar al cliente y le debe decir varias cosas. La primera es, bajo ninguna circunstancia vaya usted a decir mentiras. Esa es la primera cosa que se le dice. Es mejor morir con la verdad que decir mentiras, porque después eso trae otras consecuencias muchísimo más graves. Mejor dicho, se tira en la batica de cuadros. Segundo, si usted no entiende la pregunta, no responda pendejadas. Diga que no la entiende. O diga, usted lo que me está preguntando es esto, para evitar confusiones, porque muchas veces malintencionadamente se hacen preguntas enredadas para enredar a la persona. Entonces, si no la entiende, diga que no la entiende, porque el juez tiene la obligación de explicarle hasta que usted entienda o de eliminar la pregunta, ¿cierto? Entonces, uno siempre le debe explicar a la persona eso, que si no entiende, lo diga, no entiendo, que no le dé pena, porque después tiene peores consecuencias que se quede callado, que no sepa responder o que se enrede respondiendo.
Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta, el juez le dará las explicaciones a que hubiere lugar. Cuando la pregunta fuere asertiva, es decir, una pregunta de sí o no, la contestación deberá limitarse a negar o a afirmar la existencia del hecho. Sí o no. Pero el interrogado podrá adicionarla con las explicaciones que considere necesarias. Sí, pero adiciono esto. Y ahí hay que hacer la otra salvedad. Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Si no le están pidiendo explicaciones, no las dé, a menos de que sea estrictamente necesario. ¿Listo? Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Entonces hay que decirle a la persona, si a usted le hacen preguntas de sí o no, limítese a decir sí o limítese a decir no, punto. A menos que sea totalmente necesario hacer la explicación. Pero totalmente necesario. Si no, quédese más bien callado. Diga sí o no y ya. Y se amarra, se muerde la lengua. Es mejor. Lo que le digo, a menos que sea estrictamente necesario. La pregunta no asertiva deberá responderse concretamente y sin evasivas, o sea, las preguntas abiertas. Cuénteme qué fue lo que pasó. Es concreto y sin evasivas. El juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de la respuesta. Venga, ¿usted qué quiere decir cuando dice esta expresión? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere usted cuando dice esto? Para que quede claro qué es lo que responde la persona. Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente, con prevención sobre los efectos de su renuencia. El juez de oficio o a petición de una de las partes podrá interrogar a las demás que se encuentren presentes si lo considera conveniente. La parte, al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y se apreciarán como parte integrante del interrogatorio y no como documentos. Asimismo, durante la declaración, el interrogado podrá reconocer documentos que obren en el expediente. ¿Cómo así? La persona puede dibujar porque le dicen, venga, cuénteme cómo es el lindero. Entonces la persona dice, vea, mire, vea, esta es la casa, ¿sí? Y entonces aquí en esta esquina hay una cosita y hacer la representación. ¿Listo? La gráfica ahí. O también usted le puede hacer preguntas que son muy comunes, donde usted le llega y dice, Silverio, ¿es cierto sí o no que esta es su firma? Y usted lo pone a reconocer un documento. Y entonces ese era el pagaré. Y él dice, sí, esa es mi firma. Listo, ahí está, ya, usted firmó eso, chao, nos fuimos. ¿Sí? Eso es muy común que ocurra, lo del reconocimiento de documentos. Se puede hacer también documentos que ya obren en el expediente, porque muchas veces la relación de la persona con el documento es muy importante, entonces se puede dar como el reconocimiento de documentos puede ser muy importante para lograr la demostración de los hechos dentro de ese proceso. ¿Listo? Y con eso terminamos lo referente a la práctica del interrogatorio. ¿Listo?
En la próxima clase continuamos con la inasistencia al interrogatorio y la confesión presunta. Y con eso terminamos el tema del interrogatorio de parte y podemos continuar con otro medio de prueba. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima clase. Listo, Profe, gracias, muchísimas gracias. profesor. Hasta luego, Gracias, compañeros. Gracias, Todo. profe. Hasta Chao. luego, Gracias, profe. Que esté compañeros. bien, gracias. Profe, le hago una pregunta. ¿Usted va a seguir montando las clases al canal de YouTube?